Muy buenos días, señores estudiantes. Me gustó mucho la práctica que hicimos ayer con relación a que me encontraran un delito de hurto simple. Pues, a ver, les aclaro. Lo que pasa es que las circunstancias de agravación punitiva del hurto, como la de calificación del hurto, pues establece casi todos los hechos. Es muy complejo, es muy raro cuando se encuentra un delito de hurto simple. Ahora, sí se puede preacordar que se quite la circunstancia de agravación y se pueda solamente negociar el hurto simple. Pero eso ya es una garantía procesal, digamos que es una prebenda procesal. Más que de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes se revista un hurto simple, es muy raro. Bueno, hoy nos corresponde hablar sobre el delito de estafa contemplado en el artículo 246. Es demasiado controvertido, se habla mucho de los requisitos, existe jurisprudencia. Al respecto vamos a hacer y les voy a proponer a ustedes que hagamos hoy un trabajo un tanto práctico como, pues digamos lo que estoy haciendo en este momento, de darles algo dogmático sobre el delito de estafa. Es que les voy a dictar qué es la estafa, qué es el abuso de confianza, y les voy a enviar el número de una sentencia para que ustedes la analicen conforme pues al mismo análisis que hemos venido generando de todas las sentencias de Corte Suprema de Justicia y de Corte Constitucional que hacen referencia a una relación fáctica procesal, al problema jurídico y cómo la Corte resuelve el problema jurídico. Bueno, el artículo 246 del Código Penal nos habla de la estafa y dice lo siguiente: el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños, incurre en prisión de tanto a tanto. Luego existe otro inciso que dice: la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sí o para un tercero. Eh, para hablar de la estafa toca hablar de requisitos y el mismo artículo 246 lo desglosa. Primero que todo dice el que. Cuando dice el que, bueno, sujeto activo indeterminado. Pero acá después sobrevienen unos ingredientes de tipo normativo del tipo que hacen especial y hace que se tenga que cumplir con esos requisitos para que se pueda generar el delito de estafa. Dice: obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero. Digamos que ese es el primer elemento de carácter subjetivo, ingrediente subjetivo del tipo. Pero después de la coma dice con perjuicio ajeno y sobrevienen ya los requisitos. El primer requisito: induciendo o manteniendo a otro en error. La víctima debe estar sometida a ese error. Debe estar siempre actuando bajo la premisa que puede aumentar su patrimonio precisamente con el error que está generando el victimario, a través del segundo ingrediente normativo del tipo, que es el siguiente: por medio de artificios o engaños. Pues el victimario debe generar un artificio o un engaño, debe hacer la trampa, debe hacer lo que se denomina en derecho italiano la trufa, debe engañarlo con el propósito de obtener ¿qué? Un beneficio patrimonial y obviamente el correlativo empobrecimiento por parte de la víctima. Eso digamos que son los requisitos. Vuelvo a este librito que es muy viejito pero es muy bueno. Jairo Londoño Jaramillo, Derecho Penal Especial 2. Y dice que los requisitos de la estafa son los siguientes. Dice el engaño, lo que yo les había mencionado anteriormente. Es un elemento objetivo referido a la conducta del actor. El error, el aspecto subjetivo referido a qué. El error es propio de quién, de la víctima. El engaño del victimario, el error de la víctima. La disposición del patrimonio, o sea, la víctima deposita sus dineros, y el daño patrimonial. Obviamente la intención de enriquecimiento y el empobrecimiento correlativo. Ahora, es importante mencionar que en las últimas jurisprudencias a nivel penal, el número, ahorita por el chat se lo voy a enviar a todos ustedes, hace referencia a que existe un nuevo requisito exigente para que se genere la estafa, que es no generar el mecanismo de autotutela. ¿Y hace referencia a qué? A que, y
inclusive ya lo había tocado en alguna de las clases con ustedes, nosotros como abogados, ustedes como potenciales abogados, ya no se pueden dejar engañar tan fácil, porque ustedes tienen el mecanismo de la autotutela por ser conocedores de la norma penal. Ustedes no se pueden dejar, entre comillas, engañar por parte de cualquier persona con el propósito de que ustedes entreguen un dinero. En años pasados defendía a David Murcia Guzmán, en el caso de ADMG que les había comentado a ustedes, y siempre alegué, tanto en el alegato inicial como en el final, que no existía los delitos por los cuales lo condenaron, que era captación masiva y habitual en concurso con el delito de lavado de activos. Siempre alegué que existía un delito de estafa en masa. ¿Y por qué en masa? Porque eran 214.000 los usuarios y existía un engaño por parte de David Murcia Guzmán. ¿Cuál era? Que ofrecía intereses del 300%. Y ustedes saben muy bien que ese tipo de intereses son desbordados. Eso no existe. Eso, por más que quiera cualquier persona sumar, si le ofrecen intereses del 300% es porque existe algo de ilegalidad. Sí, debemos ser absolutamente formales y legales, tal como quiero que ustedes sean en su vida profesional. Deben siempre someterse a ¿qué? A generar intereses de los concebidos en el código, en las normas procesales, en el estatuto del comercio, y no irse desbordándose en un error por parte de la víctima y en virtud de un engaño que al hacerse de esa manera, al prometer ese tipo de cosas, pues hacen que la víctima como tal desborde su interés, dice el mismo doctor Londoño Jaramillo, su codicia, y el victimario aproveche su ardid, su engaño, para poder generar el lucro de sus dineros. Eso digamos que es la estafa como tal. Ahora, los requisitos como tales se van a ser leídos y comprendidos muy bien con la sentencia que les voy a dar. Existen circunstancias de agravación punitiva sobre la estafa y son las siguientes: el medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social, obviamente con bienes del Estado o con gente que vive en circunstancias de vulnerabilidad. Segundo, el provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe del delito de secuestro o extorsión con ocasión del mismo induzca o mantenga a otro en error. Pues obviamente el concursar con ese delito de secuestro o de extorsión obviamente genera un flagelo y una perturbación a bienes jurídicos tutelados de prima fase, como es la libertad individual, además del patrimonio. Obviamente si se mete en error, estamos en un concurso delictual de delitos. Tercero, se invoquen influencias reales y simuladas con el propósito o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio o asunto en que se encuentre conociendo o haya de conocer. O sea, que lo engañen con el propósito de que un funcionario público emita un tipo de auto o resolución o algún tipo de acto administrativo que pueda, entre comillas, ayudar a la víctima, y utilizando ese engaño haciendo uso de un funcionario público. El cuarto, que la conducta esté relacionada con contratos de seguros o transacciones sobre vehículos automotores. Todo lo que tenga que ver hoy en día con automotores, de acuerdo a la ley 1142 del año 2007, que les he hablado reiteradamente, que es el Estatuto de Seguridad Ciudadana, tiene una circunstancia de agravación especial. ¿Por qué? Porque el flagelo, de acuerdo a la estadística de SPOA de la Fiscalía, hace referencia precisamente a esas estafas generalizadas con la compra y venta de vehículos. No hay vendedor de carros que no tenga una denuncia por estafa. Digámoslo, dejémoslo de esa manera acá con la estafa. Les debo la sentencia, ahorita en unos segundos les voy a enviar el número de sentencia, pues para que le hagamos ese trabajo y lo hagamos como algo, una ayuda a este estudio de la estafa. Y como ustedes saben, en estos momentos es tan difícil, ya que no podemos ir a la universidad y tenemos que generar algo de estudio al respecto, y esa es una lectura adicional que nos va a ayudar mucho. No sé, todavía no he averiguado el segundo corte para cuándo queda, creo que es para la primera semana
después de Semana Santa, para poder sacar la nota de segundo corte, y la vamos a sacar a través de ¿qué? De análisis de sentencias. 249, abuso de confianza. El que se apropie, miren que el verbo rector cambia con referencia al hurto, que si ustedes se acuerdan decía el que se apodere. Aquí estamos hablando del que se apropie, en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado a título de otro relativo de dominio. Bueno, vamos a desglosarlo. El que, sujeto activo indeterminado. En provecho suyo de un tercero, ingrediente subjetivo del tipo. De una cosa mueble ajena, siempre tiene que ser mueble ajena, que se haya confiado. Ese es un ingrediente de tipo normativo del tipo. Que se haya confiado que esa cosa, o entregado a título de otro relativo de dominio. Ya les voy a decir que esos son exigencias de tipo normativo. Solamente algunas personas podrán tener esa categoría de tener un bien confiado a ellos o entregado a título de otro relativo de dominio. Incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces voy a eso precisamente. Dice que generalmente quien tiene esa confianza o quien tiene ese título de otro relativo de dominio, y generalmente quién es, o el albacea o quien se le haya confiado se le haya confiado los recursos, digámoslo como un administrador de bienes, por eso lo digo albacea también, que tenga esa disposición de esos dineros o de esos recursos y pueda generar esa apropiación en provecho suyo de un tercero, generalmente dinero. Ahora bien, tenemos que decir que generalmente, ¿cuál es el ejemplo clave acá? El administrador de una copropiedad que cobra las administraciones de los copropietarios de un edificio con el fin de poder generar aseo en las zonas comunes, pagar la vigilancia, etcétera, y coja esos dineros en provecho suyo de un tercero con el fin de que se apropie definitivamente de ellos y se lleve la plata. Ahí estamos hablando que no es hurto agravado por la confianza, porque no se le ha confiado dichos dineros, perdón, sí se le ha confiado los dineros, pero no se los ha llevado abusivamente. Y segundo, que tenga esa calidad de arrendador, de administrador. Ahí es cuando se genera el abuso de confianza como tal. Dice, si no se hubiera apropiado sino darle uso indebido de la cosa con perjuicio de un tercero, la pena se reduciría a la mitad. O sea, que haya cambiado la destinación. Por ejemplo, si estaba destinado a pagar la vigilancia y puso un primo y se quedó con el dinero y el primo nunca le cobró, estamos hablando que existe un abuso de confianza. Ahora, existe abuso de confianza calificada. Dice que la pena será de tanto a tanto cuando, abusando de las funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. Acá existen dineros del Estado, cuando la autoridad es pública, pues obviamente esos dineros son de todos los contribuyentes, y obviamente ¿quién genera el detrimento? El mismo Estado como tal. ¿Genera qué? Una calificación en el abuso de confianza. En caso de depósito necesario, ya es en comunión pues con el derecho civil y comercial de quien se le ha depositado a través de una orden judicial una administración de algunos recursos. Tercero, sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte. Vuelvo a lo mismo. Si existen dineros del Estado o recursos del Estado, inmediatamente se califica la conducta de abuso de confianza. O sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o utilidad o no gubernamentales. Por ejemplo, aquella secretaria de la Casa Artillera que tenía la caja menor a su disposición, ¿a disposición de qué? De la misma Casa Artillera, y que como propósito o como fin se llevó dichos recursos para pagarle la universidad a los hijos. Obviamente se calificó ese abuso de confianza.
Eh, Me encanta ese artículo 253, que dice el que alzare alzamiento de bienes, el que alzare sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor incurrirá en prisión de tanto tanto. El alzamiento de bienes generalmente, y el ejemplo más real, ¿cuál es? Cuando se embarga algún tipo de propiedad y a quien tiene depositada dicha propiedad la vende. Eso se llama alzamiento de bienes. Eh, yo pienso que vamos a dejar ahí. Ya les voy a dejar a través del chat la sentencia de estafa y de pronto también una de abuso de confianza para que hagamos el estudio de los dos delitos, tanto a nivel de la clase que les acabé de dar como de ese estudio de la sentencia a través de esos tres pilares que les di. Les vuelvo a repetir: una relación fáctico-procesal; segundo, cuál es el problema jurídico; y tercero, cómo la Corte resuelve el problema jurídico. Ya en segundo les voy a enviar eso. Muchas gracias y estamos atentos para la próxima clase, que va a ser de delitos informáticos. Muchas gracias, feliz día y ojalá pase lo más rápido posible esta tragedia, esta pandemia, y cuídense, por favor, no salgan de la casa. Muy amables.